A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Se nos ha perdido un científico. Javier, ¿dónde estás? Estoy en el pasado remoto de la especie, en Burgos, queridos amigos. ¿Estás en Radio Castilla de Burgos? Sí, señora. ¿Por motivos gastronómicos, quizá? ¿O? Bueno, ayer estuve viendo todos los yacimientos de Atapuerca y algunos de los centros. Gastroculturales, Que entonces. está maravilloso. Ya sabéis que los turistas arqueológicos somos gente muy sufrida. Sí, vais con el pincelillo a quitar tierra y luego las morcillas. No empecemos otra vez con el pincelillo. Exacto. Bueno, Javier Samperro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País y junto a mí Pere Estupiñán, que es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Sabes, Javier? No sé muy bien cómo explicar esto, pero Pere ha tenido una especie de robo de su cerebro, porque de repente yo estaba tecleando un poco en el piano que tenemos en el estudio y me dice, ese piano ha estado siempre ahí. Y ese piano ha estado siempre ahí, pero nunca se había fijado en él. ¿Tú te habías fijado? Y hablamos de un pedazo de piano de cola, ¿eh? Sí, yo cuando veo un piano de cola es lo primero, es que no tengo ojos para otra cosa. Y sí, claro que me había fijado. Ostras, pues mira que yo llevamos ya 2 años, más de 2 años con esta sección y de repente toca unas teclas el Javier y digo, aquí hay un piano, ha estado siempre y ha estado siempre. O sea, el cerebro elige la información que... Claro, además supongo que será el que toca nuestro amigo James Rose. Exacto, el mismo piano. Oye, hoy le enseño yo una cosa a Pere, porque siempre viene con sus piedrecitas y sus... ¿Algo paranormal? No, lo que hemos estado a las 9 con Juanjo Millás, que han estado en un laboratorio de biotecnología de Valencia. Entonces aquí una especie de botecito, tengo un trocito de plástico y le he contado que este plástico está hecho con bacterias. Y que si lo tiras al mar en 4 horas ha desaparecido. Y entonces ha empezado a blasfemar, no sé muy bien por qué. Porque mira, justo esta semana estábamos hablando del tema de la solución al problema de los plásticos, porque queremos hacer un programa en El Cazador de Cerebros. Entonces la ciencia, porque claro, El Cazador de Cerebros queremos hablar desde la perspectiva de la ciencia para solucionar problemas globales. Muy bien. La ciencia te permite hacer un diagnóstico muy preciso, es decir, cuál es la problemática real de los plásticos, de dónde vienen. Pero en el proceso de documentación, a los guionistas les estoy pidiendo que la ciencia intente aportar alguna solución y no estábamos encontrando nada. Es decir... ¿Quién la tienes en este botecito? Claro, y cuando he visto esto... Juanjo Millás ha pisado Exacto. Cazador de Cerebros. Sí. No, hombre, a algún guionista que le voy a dar un toque. Exacto. Oye, hablando de cambio climático, a ver, Javier, tranquilízanos. Esto de que el cambio climático afecta a la cerveza, a la producción de cerveza, esto va a movilizar a más gobiernos que hasta ahora, ¿eh? Yo creo que sí, una fracción sustancial de la población también. Pero tranquilizaros no puedo, porque esto a mí me parece una conspiración de los elementos. Esto es un contubernio. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Claro, hombre, ¿a dónde vamos a parar? Que es precisamente el propósito de los autores, ¿no? Escandalizar a los bebedores de cerveza. A ver si así reaccionan, somos ¿no? muchísimos para ver si se ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué está pasando? ¿Qué está con el tema de la cerveza? De la cebada, la cebada es muy sensible a la sequía y a las olas de calor y la falta de agua, ¿no? Y bueno, pues como esta gente tiene unos modelos sofisticadísimos matemáticos para hacer predicciones tanto socioeconómicas como climatológicas, pues han cruzado los datos y han elaborado este trabajo espeluznante, debo decir, porque podría llegar a reducirse en un 40% la producción de cebada mundial hacia finales de siglo. Los precios en algunos lugares se pueden llegar a cuadruplicar. Por una pinta de Guinness se puede cuadruplicar, porque Irlanda
es el mayor consumidor de... Pero ¿cómo no se del están mundo. abriendo los periódicos con esto hoy mismo? Es que no lo puedo entender. Hombre, tanto pingüino. Todo eso de las un poco cosechas de vergüenza. África. O que si se hunde Tortosa debajo del mar. Claro, el delta. Tontería. Oye, hay otra noticia de esta semana que está protagonizada por un equipo de científicos españoles que ha conseguido eliminar el virus del VIH en 6 pacientes con leucemia, en este caso con trasplante de células madre. Sí, esto es muy interesante. Esto ya es una aproximación que lleva tiempo investigándose y el concepto es muy interesante porque hay gente que es inmune al VIH. Es decir, puede tener el virus en la sangre, pero no le afecta. ¿Por qué? El virus, para entrar en las células, en los linfocitos, se engancha a una proteína que se llama CCR5, da igual. Entonces, hay gente que tiene una pequeña mutación en esta proteína y lo que hace es que el virus no puede entrar, no puede infectar sus linfocitos. Entonces, son inmunes al SIDA. Y eso, hace un tiempo, hay lo que se llama el paciente de Berlín, que se hizo un experimento muy curioso. Había una persona con VIH que tenía leucemia también y le tenían que hacer un trasplante de médula. Y el doctor dijo, ¿y si elegimos un donante que tenga esta mutación? ¿Vale? Y le hicieron este trasplante con alguien que tenía esta mutación y se curó del SIDA. Es decir, tenía el virus en sangre, pero no afectaba a sus células. Posteriormente se hicieron algunas investigaciones muy, muy potentes que se publicaron en New England Journal of Medicine, intentando hacer trasplantes con las propias de las propias células madre, pero modificando genéticamente para inducir esta mutación. Y volvió a ocurrir lo mismo. Se curaron. No es que se curaran, sino es que tenían el virus, pero no afectaba a sus células. Y esto ha habido un avance. Pero entonces, ¿por qué no se puede curar a todos los enfermos que tengan este problema? Bueno, lo que pasa con el virus del SIDA, con el VIH, es que los fármacos funcionan muy bien. Y esto tiene un punto de riesgo. Es decir, si alguien sigue la medicación a rajatabla, los niveles de virus en sangre disminuyen muchísimo. Entonces, si no fuera por esto, posiblemente esta técnica se estaría implantando muchísimo más rápido. Pero si tú pones en una balanza un tratamiento bien llevado, y este es el problema en VIH realmente, que la gente, aunque parezca algo que a los que estamos sanos no nos cuesta entender, hay mucha gente que no sigue el tratamiento bien, ¿vale? Es el tema de la adherencia a los tratamientos y pasan diabetes, pasan el VIH, pero si en la balanza esto del trasplante, que es arriesgado, contra un tratamiento bien llevado, pues funciona mejor el tratamiento. Está relacionado con un problema grave que tiene este estudio. Para empezar, son solo 6 pacientes, de los que 5 han respondido. Es un número de muestra muy corto. Pero para continuar esto, ni aunque hubieran usado 50 pacientes o 500, serviría como ensayo clínico precisamente por lo que está diciendo Pera, que es que no han retirado los antivirales, porque eso es muy arriesgado. O sea, tú tienes esos pacientes que parece que han respondido al trasplante de médula, pero no les han retirado los antivirales. Entonces no vale como ensayo clínico. Habría que retirar los antivirales para ver si la reducción es real. Y luego hay otra cuestión que es que ahora mismo no entendemos los trasplantes de médula. Pues estos son trasplantes de médula normal. O sea, simplemente como las defensas, las células defensivas del paciente de VIH están muy tocadas porque el virus las ataca, el trasplante de médula de un donante normal mejora su situación defensiva. Pero esto, claro, no sabemos si puede durar 1 año, claro, 10 años o cuánto. Claro, es demasiado pronto para saberlo. Es muy pronto para saberlo, así que no hay que tirar cohetes y este es un estudio todavía muy preliminar. Es interesante, sin duda. Hay una conversación de fondo ahí en lo que habéis comentado y es, y tú lo has dicho, Pera, es que los fármacos contra el SIDA, contra el VIH, funcionan muy bien. ¿Por qué cuando el mundo se moviliza contra una enfermedad tan compleja como esa, que era tan absolutamente compleja en su día, se consiguió avanzar tan deprisa y en cambio el mundo no se moviliza contra otras? Podemos pensar que es porque había famosos implicados, porque estaba Occidente implicado. Sí, porque estaba Occidente sin duda, porque el SIDA existía en África desde los años 30. O sea, que eso sin duda cuando llegó a Occidente en los años 80, últimos 70, primeros 80, cuando se movilizó la élite científica, ¿no? Hubo hasta competencia entre grupos franceses y norteamericanos, si os acordáis, con Robert Gallo, que fue acusado de haberle robado el virus a Luc Montagnier, ¿no? Sí, y bueno, hubo un gran miedo en ese momento. No se sabía hasta qué punto era más o menos contagioso. Hubo una paranoia que movilizó muchísimos recursos. Yo me recuerdo en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, una vez hablando
con gente que había vivido esa etapa y decía, es que el gobierno de Estados Unidos de repente nos dijo, focalizaros en eso. Lo que haga falta. O sea, sí, o sea, sin límite de dinero. Y de hecho, kits para diagnóstico, al poquísimo tiempo ya había un kit para diagnosticar VIH en sangre rapidísimo. Es decir, todo lo que necesitáis, porque esto puede ser muy, muy, muy grave. Bueno, hay como siempre un número de teléfono para que hagan, si quieren, cualquier pregunta, consulta o búsqueda de opinión a Pera y a Javier. Nos pueden llamar, nos pueden escribir o incluso mandar nota de voz. Es un número de WhatsApp, el 638-855-349. Si hay un ratito al final de esta hora, a la que ya le va quedando menos, por cierto, hacemos ese hueco para escuchar sus preguntas. Es el 638-855-349. Say I owe you. I'm helplessly needless and needless to say I owe you. Well, I'd wait 10,000 clicks for just one more chance to see your face. Hay debates que siempre abordamos desde una perspectiva política, pero que también tienen mucha ciencia detrás. Es el caso de los permisos por maternidad, que actualmente ni aseguran a las mujeres la conservación de su puesto de trabajo, ni respetan tampoco el proceso biológico que supone para ellas un embarazo, un parto o la lactancia. Déjame que os presente a María José Garrido, que es doctora en antropología y especialista en etnopediatría. Pertenece al grupo de investigación GESA de la Universidad de Extremadura y ha escrito varios libros sobre maternidad e infancia. Nos escucha desde Ser Cáceres. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Ya, en el mes de junio, la gente lo recordará, el Congreso de los Diputados puso en marcha una proposición de ley para igualar los permisos de padres y de madres. Así, cada progenitor tendrá, en teoría, derecho a 16 semanas de baja, que serán además intransferibles. Es un paso para lograr que los hombres se involucren también más en los cuidados. Pero, María José, ¿acabaría también con la discriminación laboral que sufren las mujeres por ser madres? Creemos que no. Mirad, yo formo parte de la plataforma de madres feministas por la ampliación de los permisos transferibles, conocida como Petra, plataforma Petra, y consideramos que no solamente no va a acabar con el problema y la discriminación, incluso la feminización de la pobreza, sino que además lo ideal sería que el grueso de los permisos pudiera ser transferible, como ocurre en otros países europeos, al menos los inferiores a un año. También consideramos que no se debería aprobar en el Parlamento la proposición actual hasta que al menos estudie la opinión, por un lado, de la ciudadanía, por otro, de las madres y, por último, de expertos en la fase perinatal del ser humano. En definitiva, lo que consideramos es que las madres deben convertirse en un sujeto político y que hay que situar la maternidad en el centro de la sociedad, de manera que las madres y las familias puedan elegir cómo vivir su maternidad y se organicen. También creemos que además esta propuesta solamente recoge e incluye a la familia nuclear biparental de padre, madre e hijo. Sí, de las familias monoparentales nadie habla, ¿no? Exacto, las familias monoparentales, que son nada menos que el 20% de las familias, de las cuales el 80%, en el 80% son las madres, las cabezas de familia. Quedan excluidas. Y por último, las madres sin empleo formal, que son el 40%. Eso deja al 30% de las criaturas sin ningún derecho a ayuda económica estatal de ningún tipo. Entonces, lo que queremos es una propuesta más inclusiva y para eso creemos que lo importante es ampliar los permisos y hacerlos transferibles, que las familias puedan organizarse. Sí, dime. Pero ¿por qué si son transferibles van a...? Aquí hay dos cosas. Una cosa es el bienestar de los niños, de los bebés, que está bien, y hay otras personas que les preocupa que la maternidad afecta negativamente, más negativamente que a la mujer que al hombre en temas de desarrollo profesional. O sea, ¿por qué que sean transferibles va a ser peor o mejor que sean intransferibles y que el hombre se sienta obligado? Es decir, si la mujer pues tiene 4 o 6 o 8 o los que se decían meses de baja y esto le repercute negativamente en su desarrollo profesional, no si eres una profesora de instituto quizás, pero sí que si estás en una empresa con proyectos, sentir que al hombre dice, no, mira, a ti este vamos a perjudicar igual, ¿vale? ¿Por qué crees que no va a ser más igualitario en ese sentido?
Porque, entre otras cosas, para la madre y para el bebé no es lo mismo la recuperación después del embarazo, parto y posparto, que para el padre. Eso por un lado. Y porque eso permitiría que en aquellas familias donde, imaginad, las madres, por ejemplo, tienen un trabajo, son funcionarias, por ejemplo, puedan pedirse una excedencia, que por cierto son siempre las madres las que piden excedencias. En los últimos años, hasta un 90 y pico % de excedencias se piden por parte de las madres. Y en aquellos casos en que fuera al contrario, el padre tuviera otras opciones más de pedir excedencia o disminuir su jornada laboral o cualquier otra cosa, puedan decidirlo de esta forma. Pero, desde luego, lo que sí que es incuestionable son las necesidades del bebé. Esas sí son las mismas, han sido las mismas a lo largo de la evolución de la humanidad, son las mismas en todas partes del mundo y, desde luego, como dice la psiquiatra perinatal Ivone Olza, para el bebé no es lo mismo la madre que el padre y, desgraciadamente, la biología es políticamente incorrecta. Además de que sean o no transferibles, también está la cuestión de la longitud de los permisos. Hay países cercanos a nosotros como Dinamarca donde los permisos son muy superiores y tampoco pasa nada con la reincorporación. Sí, y además en la mayor parte de ellos son transferibles porque han visto que era quizá la forma en que mejor pueden adaptarse cada familia según sus circunstancias. Por ejemplo, como decías, en Dinamarca son 12 meses los permisos maternales, mientras que los paternales son de 3 meses aproximadamente. Luego también consideramos que no tiene mucho sentido que los permisos maternales en España sean de los más bajos de Europa, mientras que los paternales sean, sin ninguna duda, los más altos. La transferibilidad permitiría también equilibrar esto y que sea en función de las necesidades de las familias, porque los bebés, como decía, no entienden de cuestiones políticas y de igualdad, e incluso creemos que la igualdad puede ser una injusticia. Lo que queremos es equidad y justicia en las diferencias fisiológicas, porque incluso la madre, pensad que, por ejemplo, la depresión posparto afecta a un 20% aproximadamente de las madres. Cuando sus niños, por ejemplo, están ingresados en neonatos, el índice de depresión posparto aumenta hasta un 70%. Estamos hablando... no así en los padres, déjame remarcarlo. También pensad que ni siquiera está... Esos son las depresiones diagnosticadas. ¿Cuántas habrá que no? Sí, también habrá seguramente en los padres, pero evidentemente la recuperación fisiológica y emocional en la madre no es comparable, ¿no? La revolución hormonal. Por ejemplo, la Universidad de Stanford lleva tiempo investigando sobre el tiempo que considera que una mujer, que el cuerpo de la mujer tarda en recuperarse, y hablan de que esté más cerca de un año que desde luego de las 16 semanas que tenemos, por no hablar de la lactancia materna. Es imposible que podamos llevar a cabo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de las asociaciones internacionales de pediatría sobre los 6 meses de lactancia materna exclusiva. Si es exclusiva, requiere contacto, presencia de la madre necesariamente. Sí, pero es que... Yo aprecio todos esos argumentos, María José, pero sigo preocupado en la línea de lo que preguntaba Pera antes por el mensaje a los empresarios, ¿no? Que es de lo que se trata en el tema de la transferibilidad o no de los permisos. El empresario, mientras vea que la mujer se va a coger más semanas o más meses que el hombre, va a seguir discriminando a las mujeres contra los hombres a la hora de contratarlas. Y esto es un problema previo a las necesidades biológicas o fisiológicas de la madre y del bebé. Pero eso se corrige con una buena regulación y una buena supervisión, supongo. Exacto. Bueno, pero no sé, o sea, aquí hay dos cosas, las necesidades del bebé y necesidades de la madre. Vale, pues ampliemos los permisos, perfecto. Hay otra preocupación. Dejemos de lado las necesidades del bebé, que es que laboralmente le perjudica más a la mujer que al hombre la maternidad. Yo creo que esta ley lo que intenta es solucionar esta segunda parte. Y en este sentido... no veo la problemática. De todas formas, yo creo que deberíamos ampliar la perspectiva, más allá del tema directo con respecto a las empresas, que desde luego habría que regular, estoy totalmente de acuerdo, pero es que es una cuestión de salud pública. O sea, proteger la maternidad y la infancia es la mejor forma de evitar un montón de trastornos y problemas en el futuro, y eso está científicamente demostrado. O sea, el apego es una respuesta hormonal automática de naturaleza adaptativa necesaria para la supervivencia de nuestra especie, y el apego requiere contacto físico.
hijo. Y el primer año de vida, debido a la enorme prematuridad de nuestra especie, que por razones fisiológicas, bueno, el hecho de la bipedestación, que sucedió hace 4 millones de años. Y tener el cabezón que tenemos. Exactamente, ¿no? La encefalización, el hecho de que somos los primates con el mayor cerebro, y la pelvis da lo que da. Entonces, la naturaleza ha previsto que la respuesta sea, bueno, pues como tenemos que hacer que estos bebés nazcan inservibles, porque somos la especie más inútil el primer año de vida, pues vamos... Claro, estáis poniendo todo de manera muy gráfica. Sí, creo que es como mejor se entiende, ¿no? Pues vamos a permitir que el siguiente año de vida sea una esterogestación, una gestación fuera del útero, cuyas condiciones sean lo más parecidas, lo más similares a dentro del útero. Eso quiere decir mucho contacto, sobre todo con la madre, porque es lo que el bebé ha conocido, el olor, el sabor, el sonido, todo. Y porque es un factor de prevención de un montón de problemas, de alteraciones de la personalidad, de enfermedades. Como la lactancia materna también, ¿no? Sí, Claro. sí, por supuesto. Claro, y de hecho la lactancia es una de las cuestiones de las que también deberíamos hablar, porque es verdad que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 6 meses, si no recuerdo mal. En exclusiva. Pero claro, pero la ley actual no protege ese tiempo entonces. Por supuesto que no, y de hecho lo que está ocurriendo es que un montón de madres se incorporan a los trabajos con los pechos llenos de leche, claro, para extraerse la leche en unos espacios que sería otro tema también para tratar detenidamente, porque normalmente las salas de la estancia son los baños, el váter, donde los inodoros. Incluso hubo una polémica en meses recientes sobre si estaba bien visto, ¿no?, que una mujer se pusiera a dar el pecho Sí, bueno, yo creo que en el lugar de trabajo, ¿no? Esa polémica está superada, espero, ¿no? Hombre, Por lo menos espero que sí, porque vamos, me parece el colmo. De todas maneras, María José, con todo lo que cuentas, esto no se trata de cambiar leyes, hay que cambiar cerebros, particularmente de quienes luego se dedican a los recursos humanos, ¿no? Por supuesto, es una cuestión cultural, es estructural de la sociedad, no solo de esta, ¿no?, en general de casi todas. Lo que sí es verdad es que estaba recordando ahora un estudio que publicó la Universidad de Maryland en 2014 que demostraba que los permisos por maternidad inferiores a 6 meses aumentaban la incidencia de depresión postparto. Entonces, bueno, yo es que creo que incluso la transferibilidad permitiría que las familias que aún así quieran que las madres se incorporen a las 16 semanas lo puedan hacer. Sí, sería compensar en el ámbito privado Exacto. Solamente pedimos que aquellas familias que consideren que es muy importante respetar la esterogestación, la necesidad de contacto físico y de establecer un apego adecuado para prevenir un montón de enfermedades en el futuro, puedan hacerlo. Oye, te agradezco mucho el diálogo, María José. Vuelve cuando quieras. María José Garrido, doctora en antropología y especialista en etnopediatría. Gracias por la visita. Un beso fuerte. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y muy para buenos nosotros. días. Gracias, hasta luego. Hay una llamada para vosotros, así que coged papel y lápiz. Uno de los dos tiene que resolver, supongo que será una duda. Desde Almería, Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Es un honor hablar con el mejor programa de la radio de España. Bueno, no estoy yo seguro de esto, pero en fin, tú tira. Sí, pues la pregunta es, ¿para cuándo nos fabricarán en una cadena de montaje? Por viendo los avances que hay científicos. ¿A los humanos dices? Sí, por lo que los estudios que hay recientes, y que ya mismo el hombre no hará falta para que la mujer pueda tener hijos, pues nos harán, o nos clonarán, o nos harán biónicos, ¿no? Porque por lo que estoy viendo, los avances que van en ese camino, ¿no? Yo creo que sí. Gracias, Juan, un abrazo. Creo que Juan habla de esta noticia que salió hace un par de semanas, que comentamos aquí, ¿no? Sí, hombre, una cosa es la fecundación y la otra es el desarrollo embrionario. La creación. La fecundación, pues... Si los hombres no hacemos falta, tampoco nos van a fabricar una cadena de montaje. Y además tenemos la cabeza muy grande y no valemos nada el primer año. No, somos unos inútiles. Sí. Y luego... el objetivo de la robótica no es construir personas ni personillas, nunca lo ha sido. Eso lo hacemos en 9 meses, bastante bien, aunque habría que ampliar esos meses, según acabamos de ver ahora con la invitada. Pero el objetivo de la robótica no es hacer personas, es superarlas, al menos en ciertos ámbitos, jugando al póker o barriendo Eso es lo primero que se te ocurre, haciendo cerveza. Es donde mayores éxitos ha tenido la inteligencia artificial en los años recientes, ¿no? Jugando al póker, al Go. El póker, recordar que es un juego muy complicado, eso no es el ajedrez, que es un juego predecible casi matemáticamente. El póker no depende tanto de qué cartas lleves, sino de cómo sepas engañar al otro jugador con ellas, ¿no? Con las que no tienes. Sí. Y realmente no hay nadie intentando construir una persona funcional en el
el área de la robótica. Lo que quieren los ingenieros es superarnos. Sí, mira, una reflexión muy rápida, porque el otro día leí una expresión muy curiosa sobre la robótica que quiere crear superhumanos o superanimales. Este es el punto, ¿vale? Es decir, estas capacidades casi exclusivamente humanos que no sabemos si la robótica podrá lograr superar, y por eso estará creando superanimales, no superhumanos. Bueno, pues hemos empezado hablando de cerveza y hemos acabado hablando de póker en esta sección de ciencia. Y superanimal. Muchas gracias, compañeros. Pera Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.